parcial lo vamos a dar el día jueves 24 ya. Jueves 24 de abril. El 29 no puede ser. El 29. Muy poquito tiempo, ¿no? Muy cerca. El martes es una hora y media, 2 horas. Tendría que ser el jueves. El jueves primero. ¿El jueves primero? Sí. Ya, el jueves primero. Ya quiero cuidar. Jueves 8. Primero de mayo es feriado. Primero de mayo es feriado. Tendríamos que darlo el 6 entonces. El 8. El 8. Podemos darlo el 8, no hay problema. Por favor, Pero vamos a seguir avanzando. Toca dar inmediatamente el siguiente examen. Entonces ahí anoten el 8 de mayo, el examen parcial. Mañana hay una reunión, una asamblea docente. ¿Lo vieron? ¿Lo comunicado? Sí. A las 10:30. O sea que no hay clase de 10:30 a 12, ¿no? Y ahí se les va a incluir a los docentes a que tomen su examen final oral. Oral va a ser el examen final. Y va a ser seguramente unas 3 clases, 2 o 3 clases. O sea que hay que dejar las últimas 3 clases o 4 clases para el examen final. Que va a ser oral en todas las materias de la carrera. Eso es producto de la demasiada tecnología, diría yo, porque ustedes son campos para la tecnología. Yo el anterior semestre pillé a unas personas con unos auriculares en el oído y no se veía nada, solo se escuchaba. Se estaba tomando oral y lo pillé y lo destruí. Y el cubano igual me llegó con una denuncia fuerte por escrito. Tuvo un problema el cubano. Y así hay varias situaciones, entonces en función a eso se está sacando una disposición de que sea el examen final con una ponderación mayor a 40% o igual y oral en 3 clases más o menos. Así que prepárense todas sus materias porque la mayoría de los docentes lo va a aplicar. Lo va a aplicar porque nos hemos reunido para hacer las actualizaciones de los contenidos de las materias y ahí también se debatió ese problema con los docentes. Y la mayoría tiene esa situación, identifican esa situación. Y ante otra solución, creemos que esa va a ser la solución oral, ¿no? Ahí se sabe quién no sabe, lamentablemente. Va a ser así que se alistan para sus exámenes ya. Este es el trabajo práctico. Este trabajo hay que entregarlo para el examen, para el examen, ¿ya? La pregunta número 1. A partir del siguiente esquema planteado, dice, se pide realizar el diseño de la viga A en el estado límite último de resistencia y de servicio. Dice, trabajar considerando los siguientes datos: la resistencia del concreto 250, la del acero 5000 y el P' o carga viva 200 kilos por metro cuadrado. Considerar que las vigas cargan un muro de ladrillo de 6 huecos con mortero de cemento. Eso les va a servir para el análisis y control de la deformación.
continuación con mortero de cemento. Y altura de 2.8 metros. La construcción se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para el tema de la fisuración y que la carga viva que se mantiene permanente en el tiempo sea igual al 20%. O sea, hay que considerar el 20% de la carga viva que es. Y ese es el esquema de losas. Ese es el esquema de losas. La viga que están buscando analizar, acá dice la viga A, sería esta la viga A. 7 metros. Esta viga tiene 7 metros y esta viga tiene 7 metros en total. 1.50 al apoyo, tiene 1.50 de voladizo en todo caso, y lo demás 4, 3, 4, 5.5 de apoyo a apoyo. Acá esta viga va a servir de soporte a esta otra y esta viga va a servir de soporte a esta otra. Entonces van a tener dos cargas puntuales. Aquí van a tener que analizar una viga con 3 apoyos y van a tener que utilizar un método. El CROSS podría ser, o el de los 3 momentos para esta viga, porque necesitan hallar esta resultante para cargarla ahí y poder analizar esta de acá. ¿No ven? En este otro caso no hay problema, es simplemente apoyada nomás directamente. Ustedes van a colocar la dirección del armado en la losa. Usted va a decidir qué dirección de armado va a tener su losa, si va a ser en una dirección, si va a ser en 2 direcciones, y en este caso en una dirección y en cuál de las direcciones. Eso lo va a colocar usted para cargar la viga. La 2 dice, a partir del siguiente esquema planteado se pide realizar el diseño de la viga A en el estado límite último de resistencia y de servicio. Trabajar considerando los siguientes datos: 250 la resistencia del concreto, 5000 la del acero y 150 la carga viva. Considerar que las vigas cargan un muro de ladrillo de 6 cuerpos con mortero de estuco y altura de 2.6 metros. La construcción se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la carga viva se mantiene permanente en el tiempo, que es igual al 20%. Y esta es la viga A. Esta viga A, igual en sus dos extremos, está haciendo el apoyo de la viga E en la parte inferior y de la viga D en la parte superior. Y en el centro está haciendo el apoyo de la viga C y de la viga B. ¿Ok? Eso es. Estos paños de losa, usted decide si lo arma en una o en 2 direcciones y en qué dirección lo va a armar. Usted va a decidir eso en función a las recomendaciones que se tienen. Para el siguiente esquema, realizar los cálculos necesarios para diseñar las losas hasta llegar al detalle de armado longitudinal y en plano. La resistencia del concreto 210, del acero 5000 y la carga viva 150. Y estas son las losas. Lo mismo. Usted, bajo los criterios de las recomendaciones, va a decidir si va a armar en una o en 2 direcciones su losa. Las líneas que están más oscurecidas son vigas y las que no están tan oscurecidas no son vigas. Es el canto de la losa nada más, el borde de la losa. ¿Ok? Entonces usted verá cómo las va a armar para que funcione este sistema. Fíjense que esto no es viga, esto tampoco es viga y esto tampoco es viga. Las únicas vigas que hay son esta y esta, las dos verticales. No hay más. ¿Ya? Para el
siguiente esquema, realizar los cálculos necesarios para diseñar las losas hasta llegar al detalle de armadura longitudinal y en planta. 250 la resistencia al concreto, 4200 la resistencia del acero y 200 la carga viva de los. Las vigas son las más marcadas, que serían 3 en este caso, 1, 2, 3. Las 3 vigas. Lo demás es borde de losa, todo lo demás es borde de losa. Entonces usted tiene que ver cómo las va a armar sus losas. En una o en dos direcciones, y si la va a hacer llena o la va a hacer alineada. Diseñar las losas hasta llegar al detalle de armadura longitudinal. 250 la resistencia del concreto, 4200 la del acero, 200 la carga viva. Y esas todas son vigas. Todas son vigas. Entonces ahí usted va a tener la oportunidad de ver si la arma en una o en dos direcciones. ¿Ya? Aquí tenemos 4 paños de losa de 4x4 y un voladizo de 1.5. Acá no hay viga, por si acaso. Realizar los cálculos necesarios para diseñar las losas. 210 la resistencia en concreto, 5000 la del acero y 150 la carga viva. Lo mismo acá. Las más marcadas son vigas y las otras son bordes de losa. Eso es el práctico para el día 8 de mayo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, hay que dibujar la losa con sus detalles ya. Hay que dibujar la losa con sus detalles. El práctico es a mano. El práctico sí. Y los dibujos pueden estar hechos en computadora. Los dibujos lo pueden hacer en computadora. No hay problema. Es más fácil hacerlo en computadora.
Para el control de fisuración, estas son las condiciones. Entonces, habíamos dicho que la norma ACI establece estos 5 parámetros para el control de fisuración. El primero, en el clima seco, que podría ser, en nuestro caso, la ciudad de La Paz. ¿Ya? El segundo, bueno, su límite es 0,41. El segundo, que establece como 0,30 la fisura máxima, eso es el ancho de fisura máxima que establece la norma. 0,30 ¿qué? Milímetros. 0,3 milímetros es el ancho máximo de fisura en la ciudad de Santa Cruz. Podría ser en la ciudad de Santa Cruz, ese es un criterio que usted lo va a definir cuando esté en obra, digamos, ¿no? Esto que dice aquí en la ciudad de La Paz es el criterio particular de un profesional, este otro igual. Entonces usted va a decidir cuál agarra en función a la situación en la que esté trabajando. Clima nevado con muy baja temperatura, 0,18. Edificaciones cercanas a la costa del mar, 0,15. Y estructuras de contención de agua, 0,10. Esos son los parámetros que tiene que utilizar como ancho máximo de fisura en el elemento que esté trabajando. ¿Ok? Dado que nuestra viga está ubicada en la ciudad de Santa Cruz, la fisuración admisible será 0,3. Vamos a utilizar ese parámetro como admisible, 0,3. Entonces, atrás está el W calculado. Y dice W calculado 0,19 y entonces el W admisible es 0,3. Aquí tenemos. Aquí está. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. 1.1 por 10 a la menos 5 de beta por Fs por la raíz cúbica de D sub C por el acero, el área de la transición. Reemplazamos solamente los valores. El beta está calculado aquí. El beta está calculado aquí. Altura de la viga menos X, que es la distancia al eje neutro, el valor de X. El D real es la altura útil real. Le pone ahí real porque sabemos nosotros que partimos con una sección aproximada, y si el fierro varía en el diámetro, nuestra altura útil va a variar. Por eso dice D real. En función a los fierros que vayamos a poner, la altura útil se va a mover. Y aquí ponemos la última, 56.4. Beta, este beta de aquí, de la fórmula. Ese es el que estamos calculando aquí. Es igual a H, menos X, es H la altura de la viga, menos la altura del eje neutro. ¿Ya? El F sub S también se lo calcula y se reemplaza en la ecuación ahí. Aquí salió 0.19 milímetros el ancho de fisura en esa viga. 0.19 milímetros. Y nos vamos a la norma, y la norma dice que podemos usar 0.30. Bueno, depende del criterio de la persona que lo está calculando. Si están en la ciudad de Santa Cruz, puede ser 0.30. Si es una situación más agresiva, ya se le va disminuyendo. 0.15, 0.10, depende. ¿Ya? Y el último, que es el control a la vibración, que es la formulita, es esa de ahí. Esa es la formulita para el control de la vibración. K es un coeficiente que toma en cuenta la condición de apoyo de la viga. Y estos son los valores que nos pueden dar el efecto. Viga articulada, 1.56. Viga empotrada, 3.56. Viga articulada empotrada, 2.45. Y viga emboladizo, 0.56. Esos son los valores que puede tomar K. El E sub C es el módulo, el I sub G es la inercia baricéntrica, G la gravedad o la constante de aceleración de la gravedad, y W por L a la cuarta. L es la longitud y W es la carga. Entonces
Entonces metemos todos estos valores a la ecuación y vamos a poner un valor de n que nos tendría que dar menor a 2. El valor de K, y ahí reemplazamos todo, mayor a 2, 9.91 Hz. Entonces, la norma dice que debería ser mayor a 2. Ese es un videito que algún fanático grabó, ¿no? Cuando se cayó el puente. No sé si lo vieron, ya lo han visto varias veces ustedes. ¿No lo han visto? No. Es un puente colgante en Estados Unidos que se desplomó. Producto de la erosión. The 11,000-ton center span slips and strains the giant cables that support it. Cables of 6,300 wire strands, each 17 inches thick. Hanging in the balance. Will he heed the last warning or perish with the doomed structure? But he saved himself by seconds. Concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes! Engineers are divided as to the cause of the disaster. Some claim it was the use of solid girders. Others differ. But whatever the reason, Tacoma will rebuild. This time a bridge that will not provide a super thrill in the news. Así quedó el puente. Se desplomó por resonancia, ¿no? ¿Okay? ¿Se acuerdan qué era el fenómeno de resonancia? El fenómeno de resonancia es cuando la frecuencia de oscilación del elemento estructural supera a la frecuencia natural que tiene el elemento. Ahí se colapsa la estructura y a ese colapso se le llama resonancia. La amplitud va aumentando producto de la coincidencia de la frecuencia, ¿no? Si se supera el límite de oscilación, se sigue eso. Ahora sí, estábamos hablando de losas. Vamos a ver losas.
elementos horizontales que resisten cargas perpendiculares a ella, a la estructura plana, cargas perpendiculares en su plano. Se usan para proporcionar superficies planas y útiles, generalmente horizontales. Son las primeras en recibir las cargas, tanto de su peso propio como de las cargas de explotación, para luego transmitirlas a otros elementos, como por ejemplo pueden ser las vigas o los muros portantes que sirven de apoyo lineal en su contorno, o cuando transmiten las cargas directamente a las columnas que sirven de apoyo puntual. Cuando se transmiten las cargas de losas directamente a las columnas, normalmente se refuerzan estas superficies de losa con lo que se llaman los ábacos. Entonces tenemos nosotros una losa y donde tengamos la columna vamos a tener un refuerzo así, y a este elemento se llama ábaco. ¿Ya? Eso se hace producto de la falla potencial aquí. La falla potencial aquí es el punzonamiento. Entonces, si no tenemos los ábacos, que es el refuerzo de espesor de concreto de losa en donde se encuentra ubicada la columna, los esfuerzos son muy grandes y la losa puede fallar por funcionamiento. Por eso se construyen con ábacos. Entonces, cuando la losa no lleva vigas, se debe considerar la posibilidad de construir ábacos. Sí sale más económico, pero el tema también es que cuando no hay vibración, cuando no hay sismo, puede funcionar. El problema es cuando hay sismo. Esa losa sin viga tiene muy poca rigidez y empieza ella a bandearse demasiado, ¿ya?, con el movimiento horizontal del sismo, y es colapso seguro. Hay países donde está prohibido construir losas sin viga. Lo que le da la rigidez a la losa son las vigas. Entonces, en otros lugares se hacen combinaciones. Aquí se hacen combinaciones. Se hacen losas parcialmente sin viga, pero sí se refuerzan en sectores. Puede ser en sectores del centro, se amarran las columnas, y en el perímetro, para darle rigidez a esa losa. ¿Ya? Cargas que actúan sobre las losas. Las cargas que actúan sobre las losas se consideran generalmente como uniformemente distribuidas. Estas están constituidas por cargas permanentes, las cargas G, llamadas G, y las cargas variables, llamadas P. Las cargas permanentes corresponden al peso propio de la losa y de todos los materiales adheridos a la losa, como ser el piso, el contrapiso, los cielos rasos, etc. Todo eso es carga permanente. El piso, el contrapiso, el cielo raso, inclusive el cielo falso, pero el cielo falso es muy poca la carga comparada con la carga de la losa, así que el cielo falso normalmente no se lo toma en cuenta, ¿ya? Normalmente, pero sí estrictamente debería de colocarse. Las cargas variables son de diversa índole, sus valores dependen de la función que preste a la losa. Se refiere al peso propio de las personas, muebles, artefactos, etc. Estas cargas, por lo general, no son uniformes. Sin embargo, los reglamentos especifican cargas equivalentes, uniformemente repartidas, que dan lugar a solicitaciones del mismo orden de magnitud que las originadas por las cargas variables reales. ¿Ya? Entonces, es evidente que las cargas vivas no son uniformes. Por ejemplo, si nosotros analizamos en el aula nomás, esta faja de losa de aquí en estos 4 asientos
está más cargada que esta faja de losa que no tiene carga. Entonces no está uniformemente distribuida la carga viva sobre la losa. Sin embargo, no podemos nosotros analizar de esa manera. Hoy día hay, no sé, 70 personas, mañana van a haber 15, pasado van a haber 20. Entonces imagínense cuántas iteraciones se tendrían que hacer para tratar de determinar un análisis. Se agarra y se asume que todo está distribuido y se adopta un valor que la norma lo establece en función al uso de la infraestructura. Si el uso va a ser de vivienda, si va a ser de colegio, ¿cuál va a ser el uso? ¿Ya? Eso nos da la norma. Clasificación de losa por sus condiciones de sustentación: las losas apoyadas en su contorno y las losas apoyadas sobre columnas. Estos son los dos ejemplos. Estas losas apoyadas sobre columnas directamente se llaman losas sin viga. ¿Ya? Dependiendo de la longitud de separación entre las columnas, va a haber la necesidad de colocar los ábacos. Estos ábacos de acá. La necesidad de colocarlos o no colocarlos también, dependiendo de la separación de columnas. Mientras yo más separe las columnas, las cargas de punzonamiento son más fuertes alrededor de la columna. Si yo le pongo otra columna aquí al lado y le pongo otra aquí al lado, las cargas de punzonamiento van a ser menores, porque se distribuye el peso de la losa y el peso de nosotros sobre la losa en más puntos. ¿Se entiende? Por eso es que entonces, por ejemplo, acá en este dibujo nosotros no vemos el ábaco, no lo vemos. Seguramente porque la distancia de las columnas son bastante cercanas y no necesita reforzar el espesor de losa para que absorba el punzonamiento. En otras palabras, ese espesor de losa está absorbiendo el punzonamiento sin mayores dificultades. ¿Ya? No siempre es así. Especialmente cuando hablamos de losas alivianadas, ahí vamos a tener nosotros los ábacos que van a ser de sección llena, todo esto, hormigón armado, lleno, y de ahí para allá alivianado, con nervios, en una o en dos direcciones. Acá se construye bastante eso, losas casetonadas, ¿ya? Sin viga. Entonces directamente en la columna, cerca de la columna, se construye un ábaco. Este ábaco, las dimensiones de este ábaco se las calcula en función a las cargas y el esfuerzo de punzonamiento que va a tener acá. Este espesor debe absorber el esfuerzo de punzonamiento. Va a haber un cortante fuerte por la carga de la losa asentada en la columna. En cambio, en este caso, tenemos nosotros que la losa se asienta en toda la viga, en toda la longitud de la viga, en todas las vigas que se construyen. Ahora acá, si bien nosotros estamos observando que aparentemente el elemento viga es diferente al elemento losa, ¿ya? En la parte constructiva lo conveniente es vaciarla en una sola, es un solo elemento, losa viga, no son dos. Es decir que acá el estribo de esta viga viene así. Ahí van los fierros de la viga. Esa es la viga. Ese es el elemento. No así. Así no. Así sí. Entonces, si nosotros vemos, esta sección del transversal de la viga es mucho menor que esta otra. Cuando nosotros calculamos la viga y adoptamos un valor de base y un valor de altura de la viga y hacemos que cumpla en un dominio económico, en el dominio 3, nos conviene trabajar de esta manera, no de esta, porque economizamos también, optimizamos la altura de la viga. ¿Ok? Visto de otra manera, visto de la manera arquitectónica, si se puede decir, cuando nosotros tenemos vigas altas
cuando nosotros en nuestro diseño nos sale que una viga adecuada para esas cargas es de 60, digamos, por 40, es una viga bastante importante, de 60 por 40. Y si nosotros la construimos de esta manera, tenemos aquí de repente el muro y después le colocamos la losa de repente va a tener 28, 25, 28 centímetros. Entonces, para hacerlo un poquito más proporcional, 28 centímetros. Entonces, este elemento viga visualmente es grandote, se ve, digamos, para los arquitectos se ve horrible la viga. Acá no vemos viga porque inmediatamente está, no es losa, ¿no? Esto es cielo falso y arriba es calamina, ¿no? Si nos vamos al cuarto de abajo vamos a ver la bigota que tiene en los laterales. Entonces, si nosotros hacemos como tendría que hacerse, estos 28 centímetros vienen desde aquí y vienen hasta aquí. Entonces ya vos no ves la bigota para el arquitecto, que es bien fea, ves algo menos feo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es mejor estéticamente, se aprovecha mejor y es más óptimo, no solamente en el diseño, sino en la funcionalidad del elemento. Cuando nosotros vaciamos viga y losa y lo armamos de esta manera. Básicamente la losa embebida en la viga. Entonces, ¿cómo se hace en la realidad? Dos opciones. La primera, hacer el encofrado de vigas y losa y vaciar todo en uno. Y la segunda es que si nosotros armamos nuestra viga, la tenemos armada la viga, vaciar solamente hasta acá y en los próximos días vaciar la losa. En teoría hay una investigación, un artículo en una revista que salió hace unos años que decía que llegó a demostrar de que si nosotros vaciamos este elemento y antes de vaciar lo demás hacemos una buena limpieza del hormigón viejo, entre comillas, la diferencia entre hacerlo en un solo vaciado y hacerlo después con una buena limpieza es muy pequeña hasta los 100 días. Es decir, vacías esto y tenés como máximo 100 días para vaciar lo segundo. 100 días, pero limpiándolo bien. Si vacías antes de los 100 días, poco tenés que preocuparte por la adherencia, va a ser casi la misma. No hay mucha diferencia. ¿Ya? Entonces ese valor es importante tenerlo en cuenta. No debería de pasar de 100 días y nunca pasa, digamos, a no ser que tenga un problema ya de otro tipo del proyecto y se paralice, ¿no? Si no se paraliza, van a vaciar eso y en 2 semanas van a estar vaciando la losa. Y la adherencia va a ser muy buena. Además que este fierrito que está pasando por acá, este fierrito te ayuda mucho como anclaje entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo. Eso es importante. ¿Ok? Ingeniero, y en el tema de su cálculo para su inercia. No, lo calculamos completa. Porque no la vas a poner vos a trabajar esta viga en este pedacito. No, porque va a estar apuntalada. No le vas a sacar los puntales hasta vaciar la losa y esperar que alcance sus 28 días o un poco menos para recién que empiece a trabajar. Entonces el cálculo de la inercia es como completo, se analiza como completo. Esta es la sección de tu viga. Si tu línea neutra está del nivel de la losa para arriba, es una situación, y la otra que te quede para abajo. Tenés la oportunidad de hacer trabajar esta viga como viga T también, en alguna situación extrema, pero ya ahí tendrías que diseñarla como viga T.
¿Cuándo va a pasar eso? Cuando querrás aprovechar la cabeza de compresión. Cuando necesites aprovechar la cabeza de compresión y tu línea neutra te mande para abajo. En ese caso, la analizás como viga T. Pero si no ocurre eso, si tu línea neutra está acá arriba y no necesitas mayor cabeza de compresión de hormigón para aguantar los esfuerzos de la viga, se queda ahí. ¿Ok? Diga. Sí, ya no. Sigamos ahí.